¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, en el momento en que nos estén viendo. Iniciamos hoy 3 de mayo, día en que se festeja la Santa Cruz, por un lado. Eh, También es Internacional del Periodista, por eso esta intención de abrir más este canal para propiciar una comunicación, un intercambio de lo que nos parece más trascendente que ocurre en la semana, porque en este tiempo que estamos viviendo en el COVID, que es histórico, que es único, tal vez como ocurrió en 1820, en 1920, ahora en este 2020 vivimos la pandemia del siglo que está cobrando vidas y que tiene al mundo al filo de la desesperanza y del terror, pero también al filo de la lucha y de ver que la humanidad es más fuerte que sus problemas. Circunscribimos este primer video con un tema local, un tema nacional, y es que esta decisión que se ha tomado esta semana es muy trascendente. El intento por que en la Cámara, la Comisión Permanente, se buscase aprobar la iniciativa en la que se dan pues poderes metaconstitucionales al presidente de la República, puede ser que este país cambie. Hemos construido una democracia con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, se han creado instituciones y bueno, pues partiendo de la base de que somos una república representativa y federal, compuesta por tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, lo que esta semana intentó realizar el grupo mayoritario del partido Morena nos haría retroceder no décadas, prácticamente desde la constitución de nuestro país, porque perdería la esencia de ese presunto equilibrio de poderes y dejaría al presidente de la República como el hombre que más fuerza, que más poder tiene y que podría por él mismo decidir todas las cosas al quedar inscrito en la Constitución el principio de que podrá él, en casos de emergencia, declarar una emergencia y manejar discrecionalmente los recursos de que dispone el país y de facto desaparecer entonces a la función principal que tiene el Congreso de la Unión, que es precisamente revisar el presupuesto y determinar de qué manera se va a aplicar. De ahí que ese enorme retroceso. En este espacio vamos a intentar ser muy objetivos y muy plurales. No pretendemos ninguna tendencia ni política, ni religiosa, ni partidista. Evitaremos, por supuesto, los adjetivos, porque sentimos que estos son totalmente contrarios a la razón. Lo que expondremos serán hechos y la interpretación de esos hechos, que es lo más importante, como solía decir pues el viejo maestro del periodista Salvador Borrego. Lo importante no es el hecho, sino la significación del hecho. Entonces, esta semana, en una reunión clave, la Comisión Permanente se reunió y le hacían falta un voto, solamente un voto, para poder cambiar a la Constitución en los términos de esta iniciativa y pues dados los antecedentes que ya se tienen de esta aplanadora que durante 17 meses ha hecho lo que ha querido, o más bien dicho, hecho lo que el presidente les ha pedido, el aprobar esta iniciativa y el haberla detenido, aunque sea temporalmente, tiene un enorme significado. Primero, se está generando un grupo opositor. Morena con sus aliados naturales, el Partido del Trabajo, que le es incondicional,
el Partido Verde Ecologista, que lamentablemente siempre ha estado al mejor postor. Es la bisagra, si le queremos decir de manera decente a este partido, pero ya el Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza, ha logrado hacer unirse con otros partidos políticos, como es el caso del Movimiento Ciudadano, en este caso el Partido de la Revolución Democrática, que en esencia se considera un partido de izquierda, pero que ya, dada esta dinámica política que tenemos en la actualidad, ha decidido sumarse a este grupo opositor para no hacer que se apruebe esta iniciativa sobre la reforma hacendaria y con ello la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos de una manera totalmente unipersonal. Los más radicales hablan de que esto sería el punto de partida para una tiranía, una acción que haría que el presidente de la República volviese a ser lo que en aquellos tiempos, y esa famosa frase de ¿a qué hora son, señor presidente? Pues las que usted diga, ¿no? Entonces, sí sería un retroceso gravísimo para la democracia el hacer esta situación. Es una batalla ganada, pero evidentemente que es una guerra que aún no tiene un triunfador. Hasta el momento, la serie de decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho que muchos de los sectores estén descontentos. El primero de ellos fue sin duda el sector empresarial, cuando aún no siendo presidente López Obrador decide cancelar el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto internacional de Texcoco. Esto generó una primera gran polémica que los especialistas económicos señalaron como una manera de ahuyentar las inversiones, pero en realidad fue un golpe de mesa fuerte, inteligente por parte de López Obrador para decir el que manda aquí soy yo, y luego lo declara en uno que es ya su costumbre, las mañaneras. Esto es una manera de separar el poder político del poder económico y se privilegiará entonces, a entenderlo con toda claridad, a la acción política sobre los poderes fácticos, entre ellos, por supuesto, a los empresarios, a los poderosos empresarios, a los grandes empresarios, pero a los que curiosamente con el paso de su ejercicio va entremezclando en una combinación, pues digamos que es extraña, porque primero López Obrador llega con un movimiento, Morena, que identifica mucho con algo que los mexicanos adoran a pie juntillas, la Virgen Morena. Primer punto, muy inteligente. Segundo, se alía con cuanta fuerza encuentra y llega a ser, también él lo dijo, y yo creo que es muy real, el movimiento más importante de esa naturaleza de carácter social y político en el mundo. Esto hace precisamente que vaya tejiendo las formas para que llegue a la presidencia de la República como el hombre más legitimado, con poco más de 30 millones de votos en una coalición que no se había visto nunca y con una euforia popular, debido en mucha parte a que le apostó siempre a los pobres y hasta la fecha sigue siendo su eslogan principal: primero el pueblo, primero los pobres, y va amalgamando una serie de compromisos y de ofrecimientos que conjuntados, o mejor dicho, en contraparte con lo que estaba viviendo el país, que estaba cansado ya de la corrupción,
hace entonces con esta serie de elementos, sus factores fundamentales para lograr una victoria contundente, irrefutable. Entre los corrillos políticos y los sabios de café hablan de un análisis que jamás podrá ser probado, porque pues el Partido Revolucionario Institucional con Peña Nieto en el poder, sí, efectivamente, al igual que los gobiernos anteriores, cometieron muchísimas abusos. Entonces la gente harta ya de esta corrupción decide voltear, y los esfuerzos que se hacen en la campaña presidencial del 2018, tanto por el Partido Acción Nacional, que no tenía un mal candidato, Ricardo Anaya Cortés, representando una nueva generación, un joven con ideas modernas, no alcanza a competir de manera más o menos igualitaria con López Obrador, y esto en mucha parte debido a las diferencias internas que se dan en Acción Nacional, ya que antes de que se dé el proceso ocurre una profunda división, una escisión, al salir Margarita Zavala, y ahora lo sabemos, pues crear su propio partido, en el que como figura de soporte fundamental tiene el expresidente Felipe Calderón. Bueno, pero el caso es que Andrés Manuel compite con Ricardo Anaya, que no era mal candidato, pero con un partido débil, y el Partido Revolucionario Institucional pone una especie de híbrido. José Antonio Meade había sido funcionario tanto en gobiernos panistas como en gobiernos priistas. Entonces esto hace que este otrora poderoso tricolor también esté dividido, confundido, mientras que López Obrador se va por la libre, como solemos decir coloquialmente, y logra este gran movimiento que se traduce en, insisto, una indudable victoria de Andrés Manuel López Obrador, que tras 18 años de ser un extraordinario oponente, de ser un gran líder opositor, llega finalmente a la presidencia de la República. Pero aquí comprobamos también aquella vieja tesis política de que muchas veces un muy buen candidato puede ser un pésimo funcionario. Y creo que ante esa perspectiva nos estamos encontrando, porque el ejercicio del poder por sí mismo desgasta, el ejercicio del poder por sí mismo también transforma. Recuerden aquella vieja frase de Lord Acton en que señala: poco poder corrompe, todo el poder corrompe completamente. Y yo no estoy hablando específicamente de que López Obrador se haya ya corrompido, pero sí podemos observar en estos 17 meses que sí hay un gran desgaste, que sí hay un exceso, y que muchas de las premisas y de las promesas que hizo no las ha cumplido. De ahí que el país política y socialmente se encuentre en una coyuntura difícil, de enojo, de división, que ha venido obviamente a trastornarse totalmente con la condición de la pandemia mundial del COVID. Pero intentemos dejar un poquito de lado la situación del COVID. Veamos por sí mismo las acciones que se dieron antes de la pandemia. Tuvimos un arranque en el que ya lo comenté, hay una división entre el poder político y el poder económico, y vienen entonces en cascada una serie de decisiones al anunciarse los nuevos programas, al pretenderse un cambio total, una transformación absoluta de el país, y lo primero que cae es la economía, y llegamos al menos 0.01%, algo que nunca se había visto. Esto empieza evidentemente a causar pues
problemas con la gente, pero problemas a ese sector al que López Obrador quiso favorecer, a los pobres, porque al perderse empleos, al empezar a generar menos trabajo, al irse una gran cantidad de recursos a programas sociales que luego no dan el resultado esperado, empieza entonces una polarización que el propio López Obrador empieza a propiciar a través de este ejercicio, que para unos es excelente, el de las mañaneras, y para otro, los que están a favor también agregan que es la manera de dictar la agenda política y la agenda mediática. Los que están en contra señalan que es a través de este sistema como está logrando la polarización del país, pues de ahí surgen precisamente los calificativos de conservadores y liberales, y pues por única vez lo habré de mencionar, porque no será el estilo de este segmento, los fifís y los chairos. En este México que se empieza a dividir es donde nos encuentra la pandemia, y de eso le seguiremos hablando en los próximos segmentos. Muchas gracias, soy Juan Álvaro Zaragoza Lomelí, desde Querétaro, para el mundo, analizando las noticias.